la próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá un fallo sobre el caso de los integrantes del EPR que fueron desaparecidos, son víctimas de desaparición forzada en el sexenio de Felipe Calderón. Se trata de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Emitirá un fallo en el que se podrá determinar si se realiza una investigación de manera exhaustiva que incluso podría llevar a solicitar a citar a tanto mandos del Ejército como incluso hasta el propio presidente Felipe Calderón. La próxima semana será una resolución importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la propia Sedena y la propia Fiscalía General de la República hoy siguen litigando en contra de este asunto para que todo quede en los mandos civiles del Estado de Oaxaca. Esta posición, tanto de la Sedena como de la Fiscalía, pues data de los sexenios anteriores, que en efecto pues no querían que se supiera exactamente qué fue lo que ocurrió, prácticamente un crimen de lesa humanidad, uno de los más recientes, que incluso ya no alcanza a ser estudiado o atendido por la Comisión de la Verdad, porque como ustedes recordarán, la Comisión de la Verdad solamente llega hasta 1996. Estos dos casos tienen que ver ya con el sexenio de Felipe Calderón. Está comprobado, la propia Sedena ha aceptado que una partida de militares de más de 40 fue quien ejecutó esta aprehensión y bueno, la Sedena lo que señala es que al entregarlo a las autoridades civiles de Oaxaca ya no tuvo conocimiento de qué fue lo que ocurrió. La pregunta, señor presidente, es si usted estaría dispuesto a ordenar a la propia Sedena que informe de los partes militares que se entregaron al respecto y de todo lo que tuviera que ver para poder saber qué fue lo que ocurrió con estos dos luchadores sociales integrantes del EPR, que más allá de que se hubieran cometido delitos, algunos hubieran tenido que ser presentados ante las autoridades correspondientes. Pues es lo mismo, hay que esperar la resolución de la Corte y cumplir lo que la Corte mande, decida, resuelva, y nosotros estamos en una postura de completa transparencia, de no ocultar absolutamente nada, de decir la verdad, de no caer en impunidad, que se sepa todo y se finquen responsabilidades de acuerdo a los procedimientos legales y no hay obstáculos de ninguna institución del Estado, porque la instrucción que han recibido todos los titulares de las secretarías es que ayuden, que cooperen, que no se conviertan en cómplices de delitos. Entonces, no hay ningún problema. Aquí también aprovecho para comentarles lo de la compañera Reina. Nadie la ha perseguido. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad en general. Desde ese día que estuvo aquí, que pueden hasta reproducir el diálogo que se presentó, saliendo, ya sabía yo, me informaron de que estaba ya tramitando el irse a España. O sea, antes, ya cuando vino aquí, ya sabía que se iba a ir a España. Yo creo que ya tenía sus boletos. Entonces, no vamos nosotros a perseguir a nadie, a reprimir a nadie. Es una cuestión de principios y decirle que puede venir las veces que quiera, que no hay ningún problema
Y repito, no somos iguales. Nuestro gobierno no reprime, aunque quieran inventar cosas, porque les gustaría mucho el poder decir todos son iguales. No, no somos iguales. Nosotros condenamos la represión, no somos cómplices de represores, no nos callamos ante la tortura, ante masacres, no hay impunidad. Por eso tenemos autoridad moral y las veces que sea lo vamos a estar recordando. Yo sé que están enojados y los entiendo, los comprendo, porque sacaban provecho de un régimen corrupto. Ellos se beneficiaban, eran los privilegiados de un régimen de corrupción que imperaba en el país. Toda una red, una mafia, como son los gobiernos autoritarios, conservadores, que hemos padecido en nuestra historia y que se han padecido en el mundo, articulados, ya lo hemos hablado. La oligarquía, llamada hombres de negocios, porque en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Los medios de información, los intelectuales, alcahuetes, y la fuerza. Como decía Gramsci, el Estado es una ideología y un aparato de fuerza. Para sostener a una minoría de saqueadores. Entonces, eso ya no se permite en el país y los tiene desconcertados, obnubilados. Fíjense que faltan como más de 2 años para la elección. No, 2. Va a ser en junio, ¿no? Del 24. Y ya están hablando de fraude. ¿Cuántas cosas pueden pasar? No sabemos qué nos depara el destino. Pero ¿quién es el señor Riva Palacio? Pues vocero de Salinas, de Gortari, uno de tantos. Y los del Reforma, pues representantes de
los traficantes de influencia que se hicieron inmensamente ricos durante el periodo neoliberal. Ayer, antier, un artículo del Washington Post, igual, una vergüenza que un periódico tan famoso actúe sin ética, que mienta y que defienda a saqueadores de nuestro pueblo. ¿Dónde quedó la prensa libre que distinguía a Estados Unidos desde su fundación como nación? Tenía la prensa de Estados Unidos esa característica de actuar con absoluta libertad. Tenían dos cosas importantes. Se decía que la prensa en Estados Unidos era como escuela, eran universidades, era enseñanza y eran sinónimo de independencia. Y lo otro, los jueces, el poder judicial. Por eso, cuando la revolución, muchos opositores a la dictadura porfirista se fueron al exilio a Estados Unidos. Los magonistas hicieron regeneración en Estados Unidos, iban a la cárcel, pero si se quedaban aquí, les aplicaban la ley fuga. No valían las leyes. Allá tenían posibilidad de conseguir un amparo, la libertad bajo fianza. Pues eso caracterizaba a Estados Unidos. Incluso se elegían a los jueces, todavía se sigue haciendo en algunos casos, pero ya el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, al servicio del poder económico, no de los ciudadanos, no de los lectores, ni mucho menos de los pobres. Entonces, todo eso está pasando, es distinto ahora y por eso a tu pregunta no hay ninguna limitación. Señor presidente, más allá de lo que